Hola, mi nombre es Marinés López, soy educadora diferencial en el Centro Intempore y hoy quiero hablarles sobre un tema que quizá no es prioritario en los niños pequeños o en los niños que tienen alguna condición en su desarrollo, pero es un tema que está allí latente y que nos preocupa a todas las personas que estamos relacionadas con el desarrollo del niño, a los papás, a los familiares e incluso a nosotros como terapeutas o pedagogos de los niños. Para ello, permítanme compartirles una pequeña presentación que les preparé, donde les voy a hablar un poco de lo que es este proceso y cómo podemos hacer para que no se convierta en un proceso de sufrimiento y de calvario en lo que es la adquisición de la lectura en los niños. Para esto nos vamos a preguntar inicialmente qué es leer. Podemos tener un concepto global muy grande de lo que significa leer, pero si nos vamos a lo específico, hay cosas que realmente no son leer o que van más allá del mismo proceso de lo que es descifrar o comprender lo que está escrito. Un ejemplo de ello es lo que les muestro acá. Esto es una escritura en un idioma para mí desconocido. No tengo idea de lo que dice allí y ni siquiera sé en qué idioma está escrito. Esto claramente no es leer, a pesar de que hay un texto escrito. Acá tengo otro ejemplo que me puede orientar a ver si realmente estoy leyendo o no. Puedo leer las palabras garantía de composición, ingrediente activo, hipermetrina, etcétera. Sin embargo, esto para mí, Marinés, no tiene ningún significado. No entiendo de qué se trata. Bueno, tengo la noción de que es la composición de algo. No sé qué es ese algo, ni para qué sirve, ni por qué está allí. Entonces, al descifrar, al unir las sílabas para formar las palabras y, entre comillas, leerlas, realmente no estoy leyendo porque no estoy llegando a una meta, a un significado o a una comprensión de lo que está escrito allí. Entonces, ahora podemos definir lo que no es leer. Leer no es deletrear, no es unir sílabas, no es nombrar letras o palabras. A veces vemos que los pequeñines están juntando, bueno, la M con la A, la P con la A, y hacen el sonido y juntan las palabras, perdón, las letras y dicen mapa, pero si yo no tengo idea de qué es un mapa, este proceso que hice para unir los sonidos no es una lectura realmente porque no me está llevando a una conclusión o a un resultado. Y entonces nada de estas cosas que están definidas acá podemos considerarlo como lectura. Ojo, no quiere decir que no sean parte del proceso y que no sean importantes para adquirir lo que es realmente la lectura, pero no son el destino final de lo que realmente queremos decir con leer. Entonces podemos decir ahora lo que sí es leer. Leer es comprender lo que está escrito, darle sentido, percibirlo y más allá de todo, utilizarlo. Qué bien cuando uno, por ejemplo, puede leer una receta en internet y empezar a elaborarla, darle uso y concretar, formar algo concreto, algo tangible que resulte de lo que está escrito, de lo que pude ser capaz de leer. Y eso, en realidad, es lo que queremos perseguir con el proceso de lectura, que es un proceso bastante largo, tarda más de unos años para concretarse por completo. Y entonces, la idea es no forzar a los niños para que adquieran este proceso, sino que es algo muy paulatino y muy poco a poco. Acá tengo otro ejemplo de lo que puede ser la lectura. Tenemos varios logos que muchos de ustedes son capaces de identificar y que los niños también pueden llegar a identificar. Un ejemplo clásico es el bendito McDonald's, que ellos pueden ver el logo y pedir McDonald's, pedir la cajita feliz. Algunos se emocionan, algunos se inquietan, etcétera, pero el logo les está diciendo algo. Entonces, esto lo podemos analizar como un proceso de lectura y de hecho esto es lectura funcional. Vemos niños tan pequeñitos, niños de 1 o 2 años que identifican el logo de YouTube y pueden hacer clic en la tablet o en el teléfono para llevarlos a un propósito que es mirar el video que quiero ver en YouTube. Entonces, estos son procesos iniciales de lectura que también son parte de
un todo que nos va a llevar más adelante a desarrollar lo que es la lectura. Ahora bien, ¿qué necesitamos para aprender a leer? Para los niños es súper importante tener una preparación previa, que no es enseñarle las letras, por ejemplo, sino otros tipos de componentes que los van a llevar a estar listos cuando sea el momento. Uno de ellos es la motivación. Para trabajar la motivación hacia la lectura no tenemos que empezar libro igual, dime las letras, dime las palabras, sino libro igual, disfrute, felicidad, imaginación, que el niño a través de la lectura de los cuentos que les leemos, por ejemplo, sean capaces de imaginar mundos, de sentir emociones, de experimentar algo que sea para ellos realmente gratificante. Además de esto, necesitamos una función súper importante que es la función simbólica. Esto quiere decir que el niño a través de sus juegos o de sus representaciones hace una representación mental de lo que está en el ambiente. Yo no tengo en mi mente un árbol, sino la idea de árbol. Esto se logra mucho a través del juego, por ejemplo, con autitos, con muñecas, donde el niño toma un rol y a través de los objetos puede idearse mentalmente ese rol o esa representación de lo que está haciendo. Por ejemplo, en esta imagen tenemos niños con bloques y los bloques en sí no significan nada, pero cuando los unen y arman cosas, pueden llegar, por ejemplo, a imaginar o a representar mentalmente un cohete espacial, un auto, un edificio, etcétera. Por eso es súper importante que los niños jueguen tanto con bloques y cosas que no tengan significado como tal, como con muñecas o peluches o autos que tengan una representación que los ayude a elaborar esta función tan importante. Bueno, memoria visual y auditiva, es muy obvio que yo necesito tener capacidades cada vez mayores de retención de lo que puedo ver y lo que puedo escuchar para poder utilizarlo cuando sea el momento adecuado de empezar a aprender las letras, las sílabas, las palabras. Para esto aprovechar muchísimo los momentos de juego, por ejemplo, de memorice, de jugar a esconder y encontrar cosas, de aprender canciones y todo lo que pueda estimular esta función tan importante para los procesos de aprendizaje, sobre todo de la lectura. Atención, concentración, también es muy obvio que los niños necesitan tener un momento o una capacidad de dirigir su atención, controlarla y mantenerla durante un tiempo en una actividad para poder en algún momento ejercitar este proceso adquirido de lo que es la atención y la concentración en el momento de la lectura. Para ello, es súper importante el juego y el exponerlo a estímulos cada vez más largos en duración, donde ellos puedan aumentar estas capacidades y no necesariamente sentarnos con un niño de 3 o 4 años a que me digan la A, la E y la I, porque esto se puede lograr a través de situaciones más gratificantes y menos estresantes para los niños y para los adultos. Discriminación visual auditiva, esto es la capacidad que me da el poder discernir entre un sonido y otro. Un ejemplo muy clásico es el sonido de la B y la D. Son sonidos muy parecidos que a veces incluso si no estoy mirando la boca del hablador no puedo saber exactamente cuál de las dos fue la que dijo. Entonces hay que afinar esta discriminación tanto en los componentes visuales como auditivos para que el niño, cuando sea el momento, no tenga ninguna dificultad al escuchar e identificar, por ejemplo, la sílaba inicial, la sílaba final de una palabra o de un sonido. Percepción visual, súper importante. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos unos puntitos que están ubicados en una posición distinta eh, y que inicialmente lo vemos y como que no le damos importancia, pero cuando nos vamos al detalle nos damos cuenta de que cada uno puede representar una cosa diferente. Si nos vamos, por ejemplo, a las letras P y B, vemos que es la misma configuración en las minúsculas, por ejemplo, de que es una línea y un circulito. Uno está arriba y el otro está abajo. Entonces, cuando el niño está listo a nivel de percepción visual, es que podemos empezar a enseñarle las letras y a decir el sonido de cada letra para que él pueda discriminar cada una de la otra.
El ejemplo de las puertas tiene que ver con la constancia de forma, que también es un componente de la percepción visual, donde mi primera puerta de acá es un rectángulo. La segunda puerta mentalmente sigue siendo un rectángulo, igual que la tercera, pero si nos vamos a lo concreto, no son rectángulos, son trapecios o trapezoides, tendría que medirlos. Y la idea es tener en la mente la constancia, mantener la idea de que sigue siendo un rectángulo porque sigue siendo una puerta, a pesar de que lo que yo estoy viendo no es un rectángulo. Esto es un componente súper importante también al momento del aprendizaje de la lectura, porque, por ejemplo, la letra A mayúscula y la minúscula no se parecen en nada, pero cuando yo hago mi representación mental de A, yo sé que es exactamente el mismo sonido y que es la misma letra, aunque no sea igual. Entonces, súper importante estimular este tipo de funciones, no mediante la enseñanza de las letras claramente, sino a través del juego y a través de actividades también psicomotoras. Y súper importante además tener vocabulario, por lo que les hablaba hace un momento de que cuando estoy motivado, esto me da más ganas de seguir aprendiendo y puedo aumentar mi capacidad de atención y concentración. Y cuando yo comprendo lo que leo, lo comprendo porque tengo un vocabulario receptivo o expresivo que me permite comprender y me permite tomar las palabras y decir, oh, wow, esto tiene un significado. Para mí, como profesional, es muy gratificante el momento en que el niño empieza a unir sílabas y letras para formar palabras y se da cuenta de que lo que acaba de leer es una palabra que para él significa algo. Ese brillo en los ojos, esa sonrisa es muy gratificante porque el niño se da cuenta de que realmente leyó y lo leyó y lo asoció con un vocabulario que ya existía en él. Porque si lee una palabra, como el ejemplo que les puse de los componentes químicos, una palabra que no tiene ningún significado y que no está dentro de su vocabulario, no va a tener ningún sentido la lectura. Entonces, mi recomendación es la siguiente. En vez de enseñar a leer a los niños pequeños, debemos fortalecer las habilidades que lo ayudarán a aprender cuando sea su momento. Fortalecer todas estas destrezas y habilidades de las que les acabo de hablar a través del juego, a través del momento de ocio e incluso también a través de actividades estructuradas que no son directamente lectura y escritura, sino que son actividades más de juego, más de colorear y pintar, más de parear formas, etcétera, que cuando el niño ya esté un poco más maduro y esté listo, las va a necesitar y las va a utilizar para poder aprender a leer sin que haya traumas, sin lágrimas, sin sufrimiento. Entonces, bueno, espero que les haya servido mucho la información, a bajar un poco los niveles de angustia y estrés por este proceso que, como les decía al inicio, es súper importante, pero también bastante complejo. Y nada, siéntanse libres de compartir, de dar me gusta y de comentar para tener una interacción con ustedes. Espero verlos muy pronto nuevamente. Chao, chao.